Buenas tardes a todos. Y efectivamente, toca dar la bienvenida a, bueno, José Miguel ya hemos estado hablando con él, pero a los, digamos, directores o gestores de la red Nisaldes y a todos los grupos o miembros o individuos participantes asistentes a esta nueva sesión, a este nuevo seminario que va a estar protagonizado por la intervención de Enrique Llopis sobre las cuestiones relacionadas con el subregistro en las series parroquiales del siglo XIX sobre todo, y el problema también de la posible discriminación por género puede explicar en parte al menos este subregistro, y todos los problemas de análisis, o algunos de ellos, de la mortalidad infantil y juvenil a través de estas fuentes. Todos, bueno, la mayoría por lo menos de los que estáis asistiendo o estamos asistiendo a esta sesión, pues conocemos de sobra a Enrique Llopis, pero por si alguno no fuera ese el caso, no lo conociera del todo, y su obra, no solo la más reciente, sino, claro, yo le conozco de toda la vida, por así decir, pues somos compañeros de departamento desde hace 40, y si no es 40, es que es un poco más de 40 años, o sea que creo que nos conocemos bastante bien, ¿no? Enrique Llopis hizo en su momento, hace mucho tiempo, o casi esos, o más o menos esos años, su tesis doctoral sobre el monasterio de Guadalupe y la economía monástica de Guadalupe, en Cáceres. Claro, centrándose, en general, pero sobre todo en los aspectos económicos de la que era o fue durante varios siglos, al menos, que me corrija el después si quiere, entre los siglos al menos del 15 o mediados del 15 a principios o mediados del 17, sin duda alguna, la principal explotación agropecuaria de toda España. Estamos hablando de la principal empresa, por decirlo de alguna manera, agropecuaria de España durante varios siglos. Claro, eso es muy importante, claro, y eso para la historia económica es muy importante. Y fruto de eso, pues publicó en su momento varios artículos, aparte de la tesis, muchos artículos muy importantes sobre el funcionamiento, la economía monástica, muchos aspectos concretos de la vida monástica y del consumo, por ejemplo, alimentario o alimenticio de los miembros de la comunidad jerónima, etcétera. Es menos conocido, y lo digo al principio, lo podía decir al final o casi al final, porque es de hace 2 años, del año 19, una obra que ha publicado junto con una famosa, importantísima paleóloga y crítica textual ya muy mayor, de la Complutense, pero importantísima, que es Elisa Ruiz, y ella, sobre una gran obra sobre el monasterio de Guadalupe y la Inquisición, que trata sobre todo uno de los primeros, si no el primero, uno de los primeros grandes procesos inquisitoriales que afectó a la comunidad jerónima del monasterio y a la Puebla, es decir, a la villa de Guadalupe en 1485. La primera parte de esta gran obra, una obra voluminosa, que es una parte, qué sé yo, de unas 300 páginas o así, por en sí misma es una gran obra, es de Enrique Llopis y es la historia de la narración del proceso inquisitorial en esas fechas, con gran detalle. Es una obra que ya conocen muchos especialistas españoles y extranjeros de la Inquisición, y es una obra narrativa de primera magnitud, pero claro, no tiene nada que ver o muy poco, o nada que ver con este tema o con otros de historia económica, y menos con lo que se va a tratar en la sesión de hoy, pero lo digo porque junto a otras cosas, pues esta hay que tenerla en cuenta también a la hora de valorar y de conocer, digamos, la obra como historiador económico, pero historiador en general también de Enrique Llopis. Después, Enrique Llopis, aparte de estos trabajos sobre Guadalupe, claro, pues ha hecho, y todos lo conocemos, muchas obras, o ha participado en muchas obras y ha editado muchas obras sobre historia, manuales y otro tipo de obras sobre historia económica mundial,
historia económica de España, la historia regional de España, etcétera, y ha protagonizado también proyectos editoriales y ha reunido, digamos, a colegas sobre otros proyectos, por ejemplo, sobre el antiguo régimen y su influencia en la economía española posterior, la obra del legado, titulada así, el legado del antiguo régimen, y luego a título individual, pues ha publicado individual o con otros coautores, pero algunos individualmente, muchos trabajos sobre historia agraria en general, sobre historia de los precios, sobre historia del comercio interior, el comercio de grano, sobre todo interior en la península, etcétera. Y más recientemente, pero ya desde hace más de una década, no sé exactamente cuántos años, pero sí, bastantes años ya, pues se ha centrado, sus trabajos han versado sobre las tendencias demográficas de los nacimientos y las defunciones y el saldo vital, derivados de la reconstrucción de series vitales seculares, es decir, durante varios siglos, año a año, a través de los registros recopiladas, reconstruidas a través de los registros parroquiales de provincias y regiones españolas, bueno, de obispados y después agrupados por provincias o regiones españolas entre los siglos XVI y todo el XIX, hasta 1900 prácticamente, ¿no? Trabajos en principio, pues eso, dirigidos a reconstruir las series anuales de varios siglos, parroquia por parroquia o pueblo por pueblo, de muchas provincias españolas, por el método que se llama tradicionalmente el método agregativo, que no es simplemente el ir contando sucesos vitales, es decir, nacimientos, en este caso bautismos y defunciones, sino cada vez haciéndolo cada vez de una forma más compleja, es decir, no solo lo que se dice en el caso de las defunciones, contar muertos, contar actas de función o de bautismo también, ¿no? No, también viendo, leyendo y registrando los datos de cada una de las actas, estamos hablando de miles y miles, claro. Por ejemplo, no simplemente el recuento de cada uno, del número de actas, sino estudiando con detalle, por ejemplo, distinguiendo si se trata del nacimiento o la defunción por géneros de un niño, de una niña, de una persona mayor, un adulto masculino o una mujer, diferenciando entre defunciones, por ejemplo, de infantiles o de párvulos y adultos, registrando la edad de la defunción, si se quieren medir cocientes de mortalidad por año, por edad, etcétera, etcétera. Es decir, de una forma cada vez más detallada. Eso dio lugar, las primeras series reconstruidas, ya muchas, dio lugar bueno, eso y otros trabajos similares de otros autores desde otras zonas o regiones españolas, a un número especial de áreas, de la revista murciana de áreas, dedicado a esto, a las series vitales, ya hace tiempo. Ya aquí se reunía una serie o una muestra de regional muy amplia, de series mucho más amplia que la famosa muestra que trabajó y que publicó y que integró en su última versión, la de 1994, Jordi Nadal, de la historia de la población, que era una muestra de poco más de 210 o 214 series parroquiales que le llegaron a él procedente de muchos sitios, algunas eran mías, otras eran de Gonzalo Anes, otras eran de otros autores que incluso de algunos alumnos destacados del propio Gonzalo Anes, que le habían recopilado pues series demográficas largas de varios siglos pues para él, ¿no? Y alguna utilizó en las crisis agrarias, la famosa obra de Gonzalo Anes. Bueno, Nadal, claro, utilizó esto y le dio mucha importancia a esta muestra de 200 y pico series. ¿Qué no daría, qué importancia no daría a los varios centenares? Yo creo que de bautismos hay más de 1000 ya, series locales reconstruidas y de defunciones también, no tantas, pero también varios centenares para muchas y muchas provincias y regiones españolas, ¿no? Muchos de esos trabajos o los trabajos derivados de estas series vitales recopiladas por Enrique Llopis y los otros profesores, colegas y colaboradores
del departamento, de nuestro departamento de Historia de Instituciones, bueno, que se ha llamado hasta hace poco así, Historia de Instituciones Económicas de la Complutense. Bueno, entre los que destacan, pues junto a Enrique Llopis, pues no quisiera citar a muchos, porque a todos me olvidaría de bastantes, pero sobre todo a José Antonio Sebastián, a Felipa Sánchez. Yo solo les acompañé, creo que una vez, en estas correrías a obispados o a archivos diocesanos a recopilar datos, ¿no? Pero sí que he colaborado con ellos también en algunos artículos. Ellos han publicado muchos en investigaciones de historia económica, en los papeles, en los working papers de la Asociación de Historia Económica, en otras revistas. Y yo recuerdo que por lo menos 2 o 3, uno con Enrique en el homenaje a Francisco Bustelo, sobre los bautismos en Madrid durante varios siglos, y de Madrid y de las provincias, de todas las provincias vecinas o colindantes con Madrid, otro con José Antonio Sebastián y Enrique sobre la crisis de los años 1730 y 40, y otro más reciente con Enrique sobre la COVID-19, bueno, en el contexto, el impacto demográfico de la COVID-19, cuando todavía no se había acabado, bueno, todavía no se ha acabado del todo, pero bueno, el primer año de la COVID, digamos, en el 2020, en el contexto de las grandes crisis de Castilla, o de las dos Castillas, entre 1700 y el 2000, ¿no? Y claro, buena parte, por lo menos hasta finales del 19, esto de Castilla pues estaba hecho para las provincias que integraban esa muestra, que eran muchas, de Castilla y Castilla-La Mancha, pues con datos también de estas muestras ya cada vez más numerosas de series parroquiales, ¿no? Bien, más recientemente, en los últimos años, pues estas series le permiten a Enrique pues adentrarse en el estudio para muchas provincias, cada vez para más provincias, de las sex ratio, es decir, de las tasas, o mejor, relaciones de masculinidad, es decir, al nacimiento o a la defunción, es decir, comparación de nacimientos masculinos y femeninos, y comparación entre defunciones masculinas y femeninas en los primeros años de vida. Y eso dirigido a descubrir, explicar o interpretar los problemas de subregistro en las series parroquiales, subregistro general o subregistro selectivo, por sexos o por género, que pueda haber en las series parroquiales del siglo XIX, y también en el movimiento natural de la población y en el registro civil, por lo tanto, y el movimiento natural de la población al menos hasta 1900, probablemente también para más allá o más acá de 1900, y también para indagar sobre posibles causas de, por ejemplo, de discriminación o de maltrato, etcétera, de un género, de niñas en concreto, frente a varones, si es que esto se logra investigar o encontrar en los registros de parroquiales en concreto, que son los que trabaja Enrique de esta época. Pero bueno, Enrique ya ha participado en muchos y ha presentado trabajos en varios ámbitos, en varias ocasiones, una reunión importante en la Casa Encendida de diciembre pasado, una mucho más reciente hace unas semanas en nuestro departamento de la facultad, en alguna otra estos próximos días, ya nos hablará él, en Gerona me parece, pero dicho esto, pues bueno, de lo que se trata es de darle la palabra ya a Enrique, que nos empiece a presentar todas sus conclusiones, o por lo menos la marcha de sus trabajos hasta ahora en este sentido. Nada más. Buenas tardes a todos y muchas gracias a José Miguel Martínez Carrión y a la Red NISAL por la oportunidad que me dan de presentar nuestras investigaciones recientes. Y muchas gracias, Vicente. Nos conocemos hace más de 50 años y somos compañeros del mismo departamento desde hace 47 años y medio. Dicho esto, voy al grano directamente. Hoy voy a presentar
los resultados de las investigaciones, aún en curso, realizadas por 4 grupos sobre la mortalidad en la temprana infancia en las áreas rurales de Murcia, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Gerona en el periodo 1840-1899. Esos grupos están integrados por profesores de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Rey Juan Carlos y sobre todo de la Universidad Complutense, y por estudiantes de los dobles grados de Matemáticas y Economía y de Relaciones Internacionales y Economía y del grado de Economía de la Universidad Complutense. Lamento no poder dar la lista porque tardaríamos unos cuantos minutos. ¿Qué nos indujo a desarrollar estas investigaciones? Nosotros empezamos estudiando la mortalidad general en Castilla en los siglos XVIII y XIX, y a medida que progresamos en esta investigación, nos fuimos convenciendo de que el tema del subregistro de defunciones de niños de corta edad tenía una gran trascendencia y de que era necesario abordarlo para ampliar y mejorar nuestro conocimiento sobre la mortalidad general y sobre la mortalidad en la temprana infancia. Luego, los trabajos de Beltrán y Gallego nos incentivaron a abordar el asunto de las missing girls en los territorios objeto de estudio. Aclaro la terminología que está inspirada en las tesis de Diego Ramiro y de Alberto Sanz. Temprana infancia, 0 a 4 años, y mortalidad temprano-juvenil, 1 a 4 años. La elección del marco temporal ha venido determinada por las fuentes. En la mayor parte de obispados españoles, las edades de los fallecidos no se anotaron de manera sistemática en los libros de defunciones hasta después de 1837 o incluso hasta fechas aún más tardías. Las provincias catalanas constituyen una excepción. En ellas, los párrocos tuvieron que indicar la fecha de la edad de los finados desde 1773, y ello nos ha permitido, en el caso de Gerona, arrancar de una fecha más temprana. En nuestras investigaciones hemos tratado de responder a 3 interrogantes. Primer interrogante: ¿tenían las familias preferencia por la descendencia masculina y ello, en su caso, ocasionó una sobremortalidad femenina en uno o varios grupos de población de la temprana infancia? Segundo, en los libros de difuntos, ¿qué magnitud tuvo el subregistro de decesos de criaturas de menos de un mes y de menos de un año y de jóvenes de 1 a 4 años? Y tercer interrogante: caso de disponer de una información suficientemente fiable, ¿cómo evolucionó la mortalidad neonatal, la infantil y la temprano-juvenil entre 1840 y 1899? Las principales fuentes empleadas en estas investigaciones han sido los libros de bautismos y óbitos. Todos los estudios provinciales se han basado lógicamente en muestras de localidades. Estas muestras concentraban en 1857, excluidas las respectivas capitales provinciales, al 11% de la población de Murcia, al 13% de la de Ciudad Real, al 6% de la de Guadalajara, al 15% de la de Albacete y al 12% de la de Gerona. En esta investigación vamos a estudiar la evolución en el medio y largo plazo de los cocientes de mortalidad y de las diferentes relaciones de masculinidad. De ahí que todas las variables hayan sido calculadas en periodos de 10, 20 o más años. No trabajamos con medias anuales, sino con periodos de 10, 20 o más años. Para contrastar la hipótesis de sobremortalidad femenina en los distintos grupos de la temprana infancia, hemos recurrido al cálculo y valoración de las relaciones de masculinidad de los bautizados y de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil. Comencemos
por las relaciones de masculinidad de los bautizados. Entre 1840 y 1899, la relación de masculinidad de los bautizados fue del 104,9% en Albacete, del 105,2% en Murcia, del 105,6% en Guadalajara, del 105,7% en Gerona y del 106,1% en Ciudad Real. De modo que todas ellas se situaron muy cerca de la norma biológica de la Europa decimonónica, en torno al 105% o ligeramente por encima de este umbral. Además, las desviaciones alcistas con respecto a esta norma biológica fueron, como se aprecia en el gráfico 1, relativamente pequeñas y transitorias en todas las provincias. En consecuencia, las relaciones de masculinidad de los bautizados no avalan la hipótesis de sobremortalidad femenina de los niños recién nacidos. En los países desarrollados, varias investigaciones han puesto de manifiesto que las razones o relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil y temprano juvenil desde mediados del siglo XVIII hasta 1970, aproximadamente, han tendido a elevarse a medida que ha retrocedido la probabilidad de deceso de la población de 0 años o de la población masculina de 0 a 4 años. Ahora bien, la constatación de la relación inversa entre probabilidad de deceso en la temprana infancia y desventaja masculina en materia de mortalidad de la población de menos de 5 años no solventa todos los problemas que suscita la contrastación de la hipótesis de sobremortalidad femenina de la población de menos de 5 años. ¿Por qué no? Primero, porque diversas series históricas revelan que la ventaja femenina en materia de supervivencia de las criaturas de corta edad, a los mismos niveles de mortalidad infantil o de mortalidad masculina de 0 a 4 años, difirió de unos países a otros. Y segundo, porque los estudios al respecto sobre territorios que registraban unas altas mortalidades infantil y temprano juvenil, como las predominantes en la mayor parte de territorios de la península ibérica y de la Europa mediterránea, son bastante más escasos que los llevados a cabo sobre áreas desarrolladas donde las probabilidades de fallecimiento en la temprana infancia eran bastante menores. Todo ello permite apreciar la entidad de los problemas que plantea el establecimiento de las varas de medir para testar la hipótesis de sobremortalidad femenina entre los distintos grupos de edades en la temprana infancia. ¿Qué cabe inferir de las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil y temprano juvenil? Iniciaremos el análisis por la infantil. Entre 1840 y 1899, las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad infantil oscilaron entre el 114% de Albacete y el 120% de Ciudad Real. Todas estas razones sobrepasan claramente la norma biológica para territorios con tasas de mortalidad infantil cercanas o superiores al 220 por 1000. Cuando Suecia e Italia registraban probabilidades de deceso en el primer año de vida en torno al 220 por 1000, las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad infantil no alcanzaban en ninguno de esos dos países el 110%. En el caso de Suecia a mediados del siglo XVIII y en el caso de Italia en el tercer cuarto del siglo XIX. Por consiguiente, en ninguna de las provincias examinadas las razones de masculinidad de las probabilidades de deceso en el primer año de vida corroboran la hipótesis de sobremortalidad femenina. Suponiendo que en las provincias aquí analizadas
de 1840 a 1899 la relación de masculinidad del cociente de mortalidad infantil no hubiese sobrepasado el 112,5%, el déficit de deceso de niñas en los libros de difuntos habría sido, como mínimo, del 7% en Ciudad Real, del 4,5% en Murcia y Gerona, del 3% en Guadalajara y del 1,5% en Albacete. Se trata de porcentajes mínimos, porque en todas las provincias examinadas la relación de masculinidad de la tasa de mortalidad infantil debería estar en torno al 110, y por actuar con seguridad nos hemos puesto en el límite superior de la banda, en torno al 112,5%. En las provincias españolas objeto de estudios, como pone de manifiesto el gráfico 2, las relaciones de masculinidad se situaron en casi todos los tramos por encima o bastante por encima del 110%. Y ello apuntaría, aparentemente, a una sobremortalidad masculina de la población de menos de un año, fruto de una discriminación de género hacia los vástagos varones. Es decir, lo que aparentemente observamos es una sobremortalidad masculina de la población de menos de un año. Sin embargo, esto no resulta verosímil, porque carecemos de evidencias de preferencia con carácter general por la descendencia femenina en la España rural decimonónica. ¿Qué puede explicar entonces unas relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad infantil anormalmente elevada en todas las provincias estudiadas? Muy probablemente en los libros de difuntos de Ciudad Real, Murcia, Guadalajara, Albacete y Gerona, las omisiones de decesos de niñas de menos de un año fueron mayores que las de niños en ese tramo de edad. Ello podría ser consecuencia de que los párrocos discriminasen a las niñas. Consideramos poco probable esta hipótesis porque no encontramos incentivos para que los párrocos actuasen de este modo. A nuestro juicio, este fenómeno obedeció fundamentalmente a que el porcentaje de niñas enterradas fuera del recinto sagrado de los camposantos era mayor que el de niños, y por consiguiente resulta verosímil la existencia de una discriminación de género ante la muerte de criaturas de menos de un año. Y a partir de aquí, dentro del propio equipo de investigación o de los equipos de investigación no existe unanimidad. Algunos miembros del equipo piensan que no deberíamos dar el siguiente paso, pero la opinión mayoritaria es que sí debemos dar el siguiente paso y por tanto lo voy a dar en esta exposición. Si existía discriminación de género ante la muerte de algunas criaturas, cabe preguntarse si ese mismo fenómeno también acontecía durante la crianza de neonatos, infantes y jóvenes. Lo primero no implica necesariamente lo segundo, pero el distinto comportamiento ante el deceso de niños y niñas es poco verosímil que no fuese precedido del diferente empeño que algunas familias ponían a veces en la supervivencia de sus vástagos de sexo masculino y femenino de pocos días, meses o años de vida, sobre todo en las coyunturas sanitarias y económicas adversas y en los casos de ausencia de descendientes varones o de clara minoría de estos últimos en hogares de un elevado número de hijos. El subregistro selectivo de niñas, tanto en los censos como en los libros de difuntos, no solía constituir, como señalan varios autores, un fenómeno aislado, sino que iba a menudo acompañado de otras prácticas discriminatorias de género. Ahora bien, hemos de reconocer que resulta imposible medir el impacto que, en su caso, pudo haber tenido ese distinto empeño de algunas familias en la supervivencia de sus vástagos de distinto sexo en la hipotética sobremortalidad femenina de la población menor de un año. Obsérvese que en ningún momento hablamos de infanticidio ni de
maltrato, que seguro que fueron fenómenos reales, pero pensamos que minoritarios, ¿no? Pensamos que, en cualquier caso, el fenómeno general de discriminación de género ante la muerte, y, y una posible discriminación de género en el cuidado de los niños tiene que ver más con este distinto empeño que con un deliberado trato contra las niñas. Las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad infantil no corroboran la hipótesis de sobremortalidad femenina de la población de menos de un año, pero tampoco permiten refutarla tangentemente. ¿Por qué no? Porque no sabemos cuántas niñas más que niños faltan en los libros sacramentales. Y tal déficit podría haber sido mayor que el necesario para normalizar dichas relaciones de masculinidad. Y si esto último hubiese acontecido, entonces habría existido sobremortalidad femenina en la población infantil. Como apunta el gráfico 2, el subregistro específicamente femenino de decesos de infantes, salvo en Gerona, fue más alto a mediados del siglo XIX que en las dos últimas décadas de esta centuria. Por tanto, este tipo de subregistro se moderó algo en la mayor parte de territorios peninsulares durante la segunda mitad del siglo XIX. Entre 1840 y 1899, las relaciones de masculinidad de las tasas de mortalidad neonatal oscilaron entre el 124% de Albacete y el 140% de Ciudad Real. En todas las provincias, como se observa en el gráfico 3, las relaciones de masculinidad de las tasas de mortalidad neonatal se situaron casi siempre por encima o muy por encima de la norma biológica correspondiente a territorios en los que la probabilidad de muerte en el primer año de vida se aproximaba o superaba el 220 por mil. En este caso, por la menor evidencia histórica, resulta más difícil el establecimiento de la norma biológica para esos niveles de mortalidad infantil, pero es poco probable que la sobremortalidad masculina de los neonatos pudiera exceder entonces el 22-23%. En cualquier caso, los registros sacramentales tampoco avalan la hipótesis de sobremortalidad femenina de la población neonata. Al igual que en la mortalidad al igual que en la mortalidad infantil, no resulta verosímil que las familias discriminasen a los neonatos varones, y la explicación de la anormalmente alta relación de masculinidad del cociente de mortalidad de los menores de un mes hemos de buscarla en el mayor porcentaje de niñas que de niños de muy corta edad que era sepultado fuera del terreno consagrado de los cementerios. Y tal diferencial entre géneros, como cabía esperar, era más elevado entre los neonatos que entre los infantes, sobre todo en Ciudad Real, Murcia y Gerona. Corroboran las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad temprano-juvenil la hipótesis de sobremortalidad femenina de la población de 1 a 4 años. La respuesta no puede ser categórica en este caso. En Ciudad Real, Albacete y Murcia, como se observa en el gráfico 4, en ningún tramo dichas relaciones de masculinidad se situaron claramente por debajo de la norma biológica, en torno al 100% o algo por encima del 100%. Sabemos que además que la norma biológica cambia con los niveles de mortalidad y a medida que descendió la mortalidad, esta norma biológica tendió a elevarse. Sin embargo, en Guadalajara y sobre todo en Gerona, las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad temprano-juvenil no alcanzaron el 95% en un número de intervalos apreciable o elevado. En Gerona hemos podido arrancar las series de 1810, lo que nos ha permitido constatar, como pone de manifiesto el gráfico 5, que la relación de masculinidad de los cocientes de mortalidad temprano-juvenil se situó de manera sistemática claramente por debajo de la norma biológica entre 1830 y la primera mitad de la década de 1860. De modo que sí hemos encontrado indicios de sobremortalidad femenina en la población de 1 a 4 años en Guadalajara
y sobre todo en Gerona. Ahora bien, a diferencia de lo que aconteció en los 13 pueblos zaragozanos estudiados por Beltrán y Marco, en Guadalajara y en Gerona, el cociente de mortalidad temprano-juvenil femenino no se mantuvo por encima del masculino durante todo el siglo XIX, solo en algunos de sus tramos. En suma, las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil y temprano juvenil no corroboran en general la hipótesis de sobremortalidad femenina en los distintos grupos de edades de la temprana infancia. Solo aparecen indicios de sobremortalidad femenina entre la población temprano juvenil en Guadalajara y sobre todo en Gerona en algunos tramos del siglo XIX. Ahora bien, de nuestras investigaciones sí ha emergido de manera directa y clara una discriminación de género, la que tenía lugar tras la muerte de criaturas de menos de un año. El porcentaje de neonatas e infantas enterradas fuera del recinto sagrado de los cementerios era mayor que el de neonatos e infantes. Y este tipo de discriminación es poco probable que no fuese acompañado por el mayor empeño que algunas familias ponían en ocasiones en la supervivencia de sus vástagos varones que en la de su prole femenina, sobre todo cuando la salud de las criaturas era precaria, cuando los hogares carecían de descendientes masculinos o cuando se registraban agudas contracciones económicas. Vamos con el segundo y el tercer de los interrogantes de las investigaciones. Subregistro y evolución de la mortalidad neonatal, infantil y temprano juvenil. Hace ya mucho tiempo que Dopico y Muñoz Pradas llamaron la atención sobre el abultado subregistro de óbitos de criaturas de corta edad en los libros de defunciones decimonónicos. De las estimaciones de Fausto Dopico se infiere que en el periodo 1863-70 el subregistro de las fuentes sacramentales induce a infravalorar en el conjunto de España la tasa bruta de mortalidad infantil un 16,3%. Nuestras cifras y pesquisas sugieren que el subregistro en los libros de bautismos y difuntos induce a una enorme infravaloración de la mortalidad neonatal. Según las fuentes sacramentales, en la década de 1860, el cociente de mortalidad neonatal era del 45,2 por mil en Murcia, del 46,2 por mil en Ciudad Real, del 49,2 por mil en Gerona, del 55,7 por mil en Albacete y del 80,8% por mil en Guadalajara. En ese mismo decenio, el cociente de mortalidad neonatal ascendía en el Véneto al 165 por mil, en Emilia al 140 por mil, en Las Marcas al 137 por mil, en Umbría al 128 por mil, en Lombardía al 122 por mil y en Piamonte al 121 por mil. Todas estas regiones italianas tenían entonces tasas de mortalidad infantil entre el 215 y el 260 por mil, cercanas o algo inferiores a las castellanas, a la murciana y a la gerundense. Vicente Pérez Moreda pudo calcular la probabilidad de muerte en el primer mes de vida en 15 localidades de la España interior en distintos tramos de los siglos XVII, XVIII y XIX. En esas poblaciones, el promedio simple de la tasa de mortalidad neonatal superó el 100% y casi siempre esta última supuso más del 40% de la mortalidad infantil. Prestemos atención al gráfico 6. ¿Es verosímil que el cociente de mortalidad neonatal entre 1840 y 1899 de Guadalajara superase al de las restantes provincias españolas objeto de estudio en porcentajes que oscilan entre el 49 y el 61%? ¿Es verosímil que los cocientes de mortalidad neonatal de las regiones del norte y centro de Italia anteriormente citadas duplicasen o incluso triplicasen a los de Murcia, Ciudad Real, Gerona y Albacete? Consideramos que no resulta verosímil ni lo uno ni lo otro. A mediados del siglo XIX, en 22 Länder del Imperio Austriaco,
donde la tasa bruta de mortalidad infantil era similar a la existente entonces en los territorios españoles estudiados, la probabilidad de deceso de los neonatos ascendía al 118 por mil. A la luz de todas estas informaciones, parece muy poco probable que el cociente de mortalidad neonatal fuese, en las 6 últimas décadas del siglo XIX, inferior al 90 por mil en las provincias españolas examinadas. Ello implicaría que las fuentes sacramentales inducen a subestimar dicha variable en porcentajes que alcanzarían, como mínimo, el 21% en Guadalajara, el 80% en Gerona y Ciudad Real, el 84% en Albacete y el 94% en Murcia. Tampoco resulta verosímil que los cocientes de mortalidad neonatal creciesen tanto en buena parte de la segunda mitad del siglo XIX en las provincias objeto de estudio. Tales ascensos oscilaron entre el 25% de Murcia y el 51% de Ciudad Real. Estas alzas tan intensas apuntan a que el subregistro en las fuentes sacramentales se estaba moderando después de 1850. En suma, las fuentes sacramentales decimonónicas no permiten medir la mortalidad neonatal. Además, diversos indicios apuntan a que los niveles de subregistro cambiaron en el tiempo de manera dispar en los distintos territorios. Por tanto, los libros de difuntos y bautismos tampoco posibilitan determinar exactamente las cronologías de las tendencias y las magnitudes de los movimientos ascendentes y descendentes de esta variable. Como el peso, gracias, como el peso de la mortalidad neonatal en la mortalidad infantil en absoluto era insignificante y aquella estaba muy infravalorada, las fuentes sacramentales necesariamente subestiman, incluso en el supuesto de que los óbitos de toda la población posneonatal estuviesen perfectamente registrados, la probabilidad de deceso de la población de menos de un año en las provincias castellanas, en Murcia y en Gerona. 3 indicios de la elevada magnitud de la infravaloración del cociente de mortalidad infantil en Murcia, Albacete, Ciudad Real y Gerona. En primer lugar, no es verosímil que dicha variable fuese mucho más elevada en Guadalajara, como se observa en el gráfico 7, que en las otras provincias que acabo de mencionar. Entre 1840 y 1899, según los registros sacramentales, el cociente de mortalidad infantil de Guadalajara superó al de Murcia en un 55%, al de Gerona en un 53%, al de Albacete en un 35% y al de Ciudad Real en un 31%. En segundo lugar, como se aprecia en el gráfico 8, tampoco es verosímil que las ratios, cocientes de mortalidad infantil, cocientes de mortalidad temprano-juvenil fuesen muchísimo más elevadas en casi todos los países de Europa Occidental que en los diferentes territorios españoles. Las distancias son inmensas entre Europa Occidental y las series españolas. Italia es la que aparece ligeramente por encima de la de Guadalajara, pero en el caso italiano hay que tener en cuenta que el subregistro de óbitos de criaturas de corta edad seguía siendo muy alto en las últimas décadas del siglo XIX en los territorios del sur y en las islas, como han puesto de manifiesto Pozzi, Espósito, Bresci, etc. Y en tercer lugar, tampoco es verosímil que la tasa de mortalidad infantil creciese tanto en buena parte de la segunda mitad del siglo XIX en las provincias castellanas. Un 49% en Ciudad Real, un 42% en Guadalajara y un 35% en Albacete. También en Madrid, como ha puesto de manifiesto Alberto Sanz, el crecimiento es espectacular en el tercer cuarto del siglo XIX. En Murcia y en Gerona las alzas fueron algo más moderadas, del 23 y 18% respectivamente. Estas elevaciones tan intensas fueron fruto probablemente de 2 factores: del deterioro de la salud de la población infantil, efectivamente hubo un aumento en la tasa de mortalidad infantil, pero también de la moderación del subregistro de niños en los libros de óbitos. El alza
relativamente importante de las ratios cocientes de mortalidad infantil, cocientes de mortalidad temprano-juvenil, constituye otro de los indicios de moderación del subregistro de criaturas de corta edad en las fuentes sacramentales. ¿Qué permiten entonces las fuentes sacramentales en lo que atañe al cociente de mortalidad infantil? En las provincias de Murcia, Ciudad Real, Albacete y Gerona no pueden establecerse sus niveles por lo abultado del subregistro y por las muy probables variaciones que este último experimentó en el periodo objeto de estudio. Las principales tendencias de dicha variable sí pueden establecerse, pero tampoco pueden fecharse con absoluta precisión sus cronologías, ni medirse con exactitud la amplitud de sus movimientos alcistas y bajistas. En Guadalajara, la mayor calidad de los libros de óbitos y bautismos posibilita una mejor aproximación a los niveles de mortalidad infantil, pero en esta provincia el subregistro de decesos de neonatos, aunque menor que en las otras, en absoluto fue insignificante. De modo que también en el territorio alcarreño la tasa bruta de mortalidad infantil fue mayor de la que se infiere de las fuentes sacramentales. De 1840 a 1899, los cocientes de mortalidad temprano-juvenil fueron elevados y no demasiado dispares en las diversas provincias objeto de estudio. Oscilaron entre el 243 por mil de Murcia y el 277 por mil de Albacete. Los altos niveles y la relativa similitud de estos cocientes constituyen un argumento en favor de la hipótesis de que el subregistro de fallecidos de 1 a 4 años en los libros de finados fue pequeño y no demasiado distinto en las provincias estudiadas, y mucho menor que el de criaturas cuyo deceso aconteció durante su primer año de vida. Ahora bien, el hecho de que la dispersión entre los distintos cocientes provinciales de mortalidad temprano-juvenil fuese mayor en las décadas iniciales del periodo estudiado que en las postreras, como se observa en el gráfico 9, apunta a que el subregistro de deceso de jóvenes de 1 a 4 años era diferente en las diversas provincias examinadas, sobre todo en los primeros tramos del arco cronológico de esta investigación. En suma, las fuentes sacramentales permiten una aproximación razonable a los niveles y movimientos de la mortalidad temprano-juvenil en las 6 últimas décadas del siglo XIX. Dicha variable tendió al alza en la mayor parte de las provincias estudiadas desde mediados del 800 hasta la segunda mitad de la década de 1860 o los primeros años de la de 1870, y a la baja desde entonces hasta finales del 800. El ascenso inicial, en periodos de 10 años, fue muy dispar en las distintas provincias, del 12% en Murcia y Gerona, del 17% en Albacete, del 30% en Guadalajara y del 42% en Ciudad Real. La mortalidad temprano-juvenil era bastante volátil, pero las alzas de la magnitud de las observadas en Guadalajara y sobre todo Ciudad Real parecen poco verosímiles, de modo que estos movimientos tan bruscos apuntan a un subregistro de decesos de población de 1 a 4 años de cierta entidad en algunos territorios castellanos en los primeros compases del arco cronológico de esta investigación. ¿Qué conclusiones fundamentales cabe inferir de las distintas investigaciones que hemos llevado a cabo sobre la mortalidad en la temprana infancia en el mundo rural de diversas provincias españolas? Primera, en general, las relaciones de masculinidad de los bautizados y de las tasas brutas de mortalidad neonatal, infantil y temprano juvenil no corroboran la hipótesis de sobremortalidad femenina en los distintos grupos de edades de la temprana infancia, pero tampoco permiten refutarla tajantemente. Segunda, las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad neonatal e infantil se sitúan claramente por encima de las correspondientes normas biológicas asociadas a los niveles de probabilidad de deceso a 0 meses y a 0 años registrados en las diferentes provincias españolas en la segunda mitad del siglo XIX. Como es muy poco verosímil que en el mundo rural de nuestro país hubiese entonces
una preferencia de carácter general por la descendencia femenina, la única explicación posible a esas anormalmente elevadas relaciones de masculinidad radica en que el porcentaje de neonatas e infantas enterradas fuera del recinto consagrado de los camposantos era mayor que el de neonatos e infantes. Tercera, si hubo discriminación de género ante la muerte de criaturas de corta edad, es poco probable que ese fenómeno no aconteciera también durante la crianza de niños y jóvenes. Ahora bien, no podemos averiguar si tal discriminación ocasionó una apreciable sobremortalidad femenina. Cuarta, el porcentaje de deceso de niños de menos de un mes no registrado en los libros de difuntos era elevadísimo en casi todas las provincias estudiadas, de modo que las fuentes sacramentales no permiten determinar los niveles de la mortalidad neonatal en el siglo XIX. Quinta, el subregistro de fallecidos de menos de un año en los libros de óbitos no era tan alto, pero sí importante. Y como el porcentaje de decesos de infantes omitidos en dicha fuente se moderó después de 1850, hemos tendido a exagerar el alza de la mortalidad a 0 años en el tercer cuarto del siglo XIX. Es decir, existió un deterioro de la salud de la población infantil y temprano juvenil, pero las fuentes sacramentales tienden a exagerar este deterioro. El deterioro real está más en consonancia con el estancamiento y ligero descenso de la estatura de los nacidos en este tercer cuarto del siglo XIX. Y sexta y última, las fuentes sacramentales permiten medir mejor los niveles de mortalidad temprano juvenil. Ahora bien, la infravaloración de la mortalidad infantil induce un pequeño sesgo a la baja en el cómputo de la mortalidad temprano juvenil, y el mayor nivel de subregistro de decesos de 1 a 4 años en la década de 1840, al menos en Guadalajara y sobre todo Ciudad Real, nos lleva a exagerar el crecimiento de esta variable en esas dos provincias en los decenios de 1850 y 1860. Y perdón porque quizá he excedido los 30 minutos que me han concedido. Muchas gracias. Bien, pues ahora es el momento de los asistentes o quien quiera intervenir de los asistentes vayan preguntando o haciendo sus propias observaciones sobre lo escuchado, ¿no? Bueno, de momento, mientras se anima alguien, yo quería a Enrique preguntarle una pregunta muy concreta, porque no he podido ver. Sí que vi estos, cuando nos mandaste a José Miguel y a mí ayer estas diapositivas, pero en una o en dos de ellas no las pude ver, no las he salvado, no las he podido ver bien. Y en concreto, vamos a ver, en la novena, me parece, en la última, sí que se ofrecen datos, bueno, las curvas reflejan a ver si lo digo bien, dímelo, Enrique, la mortalidad temprano juvenil, o sea, la de 1 a 4 años, que es, bueno, para unas provincias varía de unas provincias a otras, pero entre el 250 y 300 por mil hasta los años 60 y 70, y después va bajando, ¿no? Sí. Bien, esa es la mortalidad temprano juvenil. Pero, ¿cuál es el gráfico que creo que es el número, a ver dónde lo tengo, el gráfico número 5 o 6, donde está también, igual que aquí era la temprano juvenil, cuál es la mortalidad infantil, la del primer año, también para esas provincias? Bueno, ahí, como observáis, Guadalajara está muy por encima de las demás. En Guadalajara el promedio Sí, está como en torno al 240 y tantos por mil. Y sí. en las otras, en ninguna de ellas se alcanza en promedio entre 1840, no en promedio, sino de 1840 a 1899, ninguna llega al 200 por mil. La que se acerca más, si no recuerdo mal, es Ciudad Real, que está en el 193 por mil. En torno al 190 por mil es Sí, sí, vale, Albacete. vale, vale, vale. Muy bien. Excepto Guadalajara, que sube ya a 200, incluso a más de Sí, 250. Vale.
Entonces, vamos a ver que esto yo no lo he cogido, vamos a ver. Si para la mayoría de estas provincias o de las muestras provinciales de estas 4 no llega la mortalidad infantil a 200 y la temprano juvenil pasa de 250, vete entonces al gráfico 8, al siguiente a este. Y entonces, ¿cómo la ratio entre la infantil y la juvenil es positivo? Es 80 o 60. Si una es 200 y la otra es 250, tenía que ser negativo. O sea, tenía No, que porque ser... es la A ver, ¿cómo infantil, es eso? es la infantil dividido entre la temprano juvenil. Y la Claro, infantil es claro, pero la temprano juvenil en España y en otros sitios con menos diferencia, pero también es mayor que la infantil, ¿no? no, Y es lo pero que le sale. no, no, Sí, es lo que le sale en el gráfico. en la mayor parte de Europa, en la mayor parte de Europa occidental, la Sí, sí, te mortalidad sale. infantil supera claramente a la temprano juvenil en estas fechas. Es decir, lo curioso es que la diferencia sea tan enorme. Vosotros señalasteis, y estamos todos de acuerdo, que en España la mortalidad temprano juvenil era bastante elevada. Y quizá lo significativo de nuestro modelo de mortalidad en la temprana infancia es que la mortalidad temprano juvenil era muy alta, de acuerdo, pero no puede haber esa diferencia con respecto. ¿Y por qué no puede haber esa diferencia? Porque la mortalidad infantil está infravalorada, claramente infravalorada en buena parte de las provincias españolas. Bueno, en todas, pero en algunas mucho, muchísimo, muchísimo. Lola Claro. Ruiz tiene la mano levantada. Sí, Lola. Sí, aquí el nivel, hola. o sea, perdón, aquí el nivel, digamos, de la paridad, la igualdad, estaría establecido en el 100, claro. Efectivamente. No son 100%, sino son ratios, o sea, sí, en ese caso sí. Claro. Sí. No, era una cuestión técnica de interpretar los valores de la escala de la ordenada como porcentajes que no lo son, o como la simple ratio, la simple división. Entonces la paridad entre la de un año y la de 1 a 4, o sea, la temprano juvenil, estaría en el 100, y claro, excepto en esa otra Guadalajara, no sé cuál decías. La otra, la que sube más, las otras están clarísimamente por debajo de 100, 70, 80 o así. Sí, Eso sí. es. Sí, vale. Bueno, pues que vayan tomando la palabra otras personas, que yo era simplemente la aclaración de este punto. Nada, yo solo quería preguntar si habéis hecho una comparación o habéis intentado o lo habéis pensado en comparar con a partir de 1870, que en la mayoría de municipios ya empieza a registrarse el registro civil en serio, si podríais haber hecho una comparación entre los registros parroquiales de defunción y los registros del registro civil para valorar exactamente si son los mismos, si se aleja o si hay esa diferencia, nada más. Gracias, Lola. Es una tarea pendiente, pero que no vamos a poder desarrollar, al menos solo nosotros, porque date cuenta que tendríamos que visitar un sinfín de archivos municipales para realizar esta comparación. Ya hemos, en fin, para realizar los estudios de mortalidad que hemos llevado a cabo, pues bueno, hemos tenido que visitar numerosos archivos diocesanos, pero también archivos parroquiales, porque en algunos casos ha habido que acudir a los pueblos. De modo que yo creo que esa es una tarea pendiente, que hay algún estudio, por ejemplo, recuerdo un estudio sobre Zamora, pero es una tarea pendiente esa comparación de las fuentes sacramentales con el registro civil. Sí, que sobre ese asunto ciertamente es complicado, Enrique, porque el registro civil empieza, bueno, en la década de los 70, y en muchas de las regiones no se normaliza hasta comienzos del siglo XX. Hay un déficit de registros muy notorio, que eso ya lo puso de manifiesto Massimo Livi Bacci en sus primeros trabajos,
y las ratios de masculinidad eran brutales, por ejemplo, en zonas del sureste de España, ¿no? Donde los municipios eran muy grandes y la falta de registros en la zona rural era tremenda, de tal manera que al final la población rural no iba a la ciudad a registrarse. Entonces, bueno, creo que es un poco complicado, sobre todo a la hora de comparar con algunas poblaciones como las que aquí tú sitúas, ¿no? Pero vamos, hay que hacerlo, claro, aunque para las décadas centrales del siglo XIX es imposible. Es decir, el registro civil, que yo creo que es de 1876, ¿no? A partir de 1871 arranca. Bueno, sí. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería hacer un comentario y es sobre esto. Haces alusión muchas veces a la norma biológica y yo la única norma, no sé, que tenemos clara, digamos, es la relación de masculinidad al nacimiento, la única constante, pero normas en que exista una relación fija entre los cocientes de mortalidad a distintas edades. Bueno, sabemos que hay muchos modelos de tablas de mortalidad, ¿no? Y por ejemplo, ya lo has dicho, es decir, sabemos que el sur de Europa tiene siempre más mortalidad de 1 a 4 años que de 0 a 1. Y no sé, creo que fundarse en la norma para ver el subregistro, pienso que se habrán de buscar otros caminos, ¿no? Y una pregunta es, si quizá, ya sé que es difícil, pero al menos en Cataluña hay algunos padrones en el siglo, al menos en la segunda mitad del XIX yo he visto padrones de habitantes. Quizá, aunque también puede haber subregistro, pero observar, digamos, los niños de menos de un año cumplido, donde hay más subregistro, seguro que es en las muertes infantiles, y poder estimar un poco mejor este subregistro en la infancia, porque si no hacemos bien esto, tampoco vamos a estimar, como tú lo has dicho, hay un sesgo en la estimación del cociente de mortalidad de 1 a 4 años también, ¿no? Entonces, mi pregunta es, no sé, ¿qué otras posibilidades veis? Yo veo esta de los padrones, es decir, ver cuántos supervivientes hay a un año. No sé si esto de los libros de comuniones yo no lo conozco, pero no sé, hay algo que permita al menos conocer los que sobreviven, llegan vivos a una determinada edad. Sobre la primera cuestión, nosotros hablamos de norma biológica para interpretar las relaciones de masculinidad de los bautizados y de los cocientes de mortalidad en la temprana infancia. En sentido estricto, efectivamente, no hay una norma biológica, pero sí hay una relación inversa entre mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad temprano-juvenil y relaciones de masculinidad de los bautizados y de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil y temprano-juvenil. Y bueno, hay distintos trabajos. Ahora recuerdo Upchart y Hill, Drevenstedt y otros, donde hay tablas donde se observa cómo a medida que desciende la mortalidad, bien la mortalidad infantil, bien la mortalidad de 0 a 4 años, va aumentando la relación de masculinidad, con datos desde 1750, los datos suecos que arrancan de esa fecha, y luego pues los datos de otros países desarrollados que se van incorporando desde comienzos del siglo XIX. Y se observa claramente cómo existe esa relación inversa, esa norma biológica que para cada nivel de mortalidad infantil o de mortalidad de 0 a 4 años hay asociado una determinada relación de masculinidad de los distintos cocientes de mortalidad en la temprana infancia. Claro, yo creo que es muy difícil precisar el subregistro y bueno, creo que hay que manejar otro tipo de fuentes. Precisamente en Girona, el viernes me hablaron de una fuente que a mí me parece que puede tener mucho interés, que son los registros de los cementerios. Los registros de los cementerios. Porque claro, en los cementerios efectivamente había dos partes. La parte consagrada, la parte de sagrado, y la llamada fosa común, que recibía distintos nombres en diferentes áreas. Por ejemplo, el archivero diocesano de Sigüenza me habla que en muchos pueblos de Guadalajara se hablaba del corralillo o corralito.
¿Y quién se enterraba en estas fosas comunes? Pues se enterraban los niños que no habían sido bautizados, ni de socorro, ni habían recibido tampoco el bautismo eclesiástico, los suicidas, los apóstatas, los extranjeros de otras religiones, etc. Quizá estos libros, de conservarse, que no sé si se conservan, y en teoría deberían conservarse en los ayuntamientos, pero bueno, habría que indagarlo, podría permitir registrar los enterrados en la fosa común que no están en los libros de óbitos, en los libros sacramentales. Y quizá eso nos permitiera avanzar en el análisis y ver si eso corrige o no corrige y en qué sentido las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad neonatal, infantil, sobre todo los de neonatal, ¿no? Creo que, bueno, que los padrones allí donde existan, pero claro, primero tienen que existir y luego tienen que tener una muy buena calidad. También creo que los libros de comunión, sobre todo cuando se registra toda la población, porque, digamos, en algunos casos solo se registra la población que tiene la obligación de comulgar, y son menos los casos en los que en esos libros aparece registrada toda la población, pero existen en algunos casos. Y, por ejemplo, me consta en el caso de Zamora, los he visto y creo que se podrían utilizar. Pero con todo esto se necesitarían equipos grandes para poder avanzar en un tema tan espinoso, tan complejo como el del subregistro. Hay Pero, dos... Ay, perdón. Adelante, adelante. No, que te iba a decir que había dos manos levantadas, la de Alberto Sanz y de Manuel Llorca. Cuando termines, que no sé si habías acabado. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada, agradezco mucho el seminario, que está siendo muy interesante. Ya conocía algunos de los contenidos porque, bueno, pues estuve también participando en este seminario que hicimos en la Facultad de Económicas y, bueno, nuevamente felicitar a Enrique por el trabajo muy minucioso y sobre todo que creo que aporta un elemento muy interesante a la hora de abordar este problema del subregistro, ¿no? Sobre todo en estos años en los que, bueno, pues sabemos que la mortalidad en España presentaba niveles altos, pero efectivamente nos falta una buena medición de la infantil y hemos visto en estudios sobre la estructura de la mortalidad infantil y juvenil, pues estas enormes diferencias que a lo mejor efectivamente pues no son tantas o no son tan reseñables como las cuando las comparamos con otros países europeos, ¿no? De todas maneras, aparte de eso, sí me gustaría entrar en el tema de esta discriminación por género, ¿no? Y cómo se manifiesta. Y yo creo que el trabajo de Enrique demuestra que efectivamente hay un subregistro o un efecto posible de este subregistro que puede influir mucho en el caso de las niñas que no aparecen en los libros, ¿no? Pero me sorprende un poco de ahí saltar a la explicación del entierro de las niñas fuera de los cementerios, fuera de Sagrado. Creo que el subregistro queda relativamente bien probado, ¿no? Pero no hay evidencias de estos entierros fuera de Sagrado, ¿no? Entonces, tampoco aparecen en la literatura, aparte de estas menciones acerca de este espacio reservado para otros casos, ¿no? Corralito y demás en los cementerios, pero no aparece, ¿no? Y como vimos también en el seminario, aparte de las normas que existen acerca de los modos de entierro, ¿no? Entonces, no sé si es un poco arriesgado quizás aventurarse mucho en esta explicación que está, desde mi punto de vista, poco cogida de los pelos, ¿no? Porque no acaba de sustentarse en otras evidencias, ¿no? Y bueno, dejo un poco la cuestión de este debate. Eso no niega la discriminación, pero no sé si realmente estamos hablando de discriminación, que podría ser de trato, incluso a nivel registral, a la hora de considerar, bueno, la muerte de una niña como menos importante y por tanto no pasa nada si no la llevo al libro, pero de ahí a enterrarles fuera de Sagrado, creo que es un salto un poco más grande, ¿no? Lo dejo ahí un poco como una reflexión sobre esto. Muchas gracias. Efectivamente, Alberto, evidencias lamentablemente no tenemos. Ahora en Gerona, muchos de los asistentes al seminario
me hablaron de, bueno, de su conocimiento acerca de enterramientos llevados a cabo fuera de los cementerios. En los libros de difuntos de Murcia hemos encontrado 3 casos de enterramientos clandestinos que son registrados meses después por el cura. Pero efectivamente evidencias no tenemos. Lo que tenemos es que las relaciones de masculinidad de los cocientes de mortalidad neonatal e infantil no se ajustan a lo que ocurre en otros países a esos mismos niveles de mortalidad neonatal e infantil. Entonces, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicar que nos falten cadáveres de niñas? Los que han estudiado los censos encuentran que faltan niñas de menos de 1 año. A nosotros lo que nos faltan son cadáveres de niñas. Es decir, no es, en fin, la sobremortalidad masculina no resulta aceptable, no resulta aceptable. Entonces, ¿dónde están esos cadáveres? No están registrados. Y si no están registrados, ¿por qué no están registrados? O bien porque el cura no los ha registrado, pero si el cura no los hubiese registrado, de alguna manera el cura estaría reflejando la discriminación que existe, digamos, en la sociedad, ¿no? Pero yo no creo que los curas tuvieran incentivos para no registrarlo. Tal vez la cuestión es que en casos de niños que tienen una alta probabilidad de morirse, los padres a lo mejor no se comportan de manera igual ante el caso de un niño y ante el caso de una niña. Y por eso, fuera de sagrado, hay más enterramientos de niñas que de niños en porcentaje. Efectivamente, no hay evidencias, pero ¿qué otras alternativas para explicar este fenómeno? O sea, si desechamos la sobremortalidad masculina de los menores de 1 mes y de los menores de 1 año, ¿cómo explicamos el fenómeno? Es decir, no hay ninguna evidencia, pero es que... Perdón. ¿Y por qué de entrada se rechaza esa sobremortalidad masculina en los primeros 30 días o en el primer año? Vicente, es que la estadística de muertes fetales que existe justo antes del nacimiento y de la época del puerperio, vamos, de la época de la perinatal, perdón, pues nos muestran grandísimas, un exceso enorme de mortalidad masculina, que yo creo, esto Alberto lo recordará, no sé si propiamente de su tesis, de la de Diego Ramiro o de la de ambos, que en los datos suyos, que esto se analizó, no sé si en las 2 tesis o por lo menos en alguna, sigue habiendo esta sobremortalidad masculina después del nacimiento. Y entonces, eso de negar de entrada que haya más sobremortalidad masculina y de ahí deducir la ocultación de muertes femeninas, pues sí, es lo que creo yo que a mí, bueno, ya lo dijimos en ese seminario, y es lo que ha dicho ahora, o lo que apunta ahora Alberto, pues el salto ese un poco en el vacío que es demasiado fuerte, independientemente de que haya, que eso es constatable, vamos, es verdad, que haya pues unos casos, o varios, o bastantes, casos concretos, en todo caso, que se puedan recordar o documentar en Girona, o esos 3 de Murcia, u otros casos como lo que tú decías de enterramiento clandestino en lo que contaba Caro Baroja del País Vasco. Bueno, en estas zonas, bueno, lo contaría Caro Baroja, yo eso no lo conozco, pero no conozco toda la obra de Julio Caro, pero sí que conozco, dedica a eso en el Baztán, es decir, al lado de Vera de Vidasoa, del pueblo de Miquel Arena, por cierto, también, y de Julio Caro Baroja, Dolores Redondo en sus novelas, en el primer volumen de la trilogía del Baztán, de tanto éxito, de enterramiento en jardines, pozos, etcétera, de niños, es decir, de niños o niñas, porque
igual que pasa en el caso de las inclusas, que Roser Nicolau lo ha visto muy bien para el siglo XX y todo lo hemos visto, y bueno, y en el libro de Carmen Sarasúa, todos los que intervienen o muchos de los que intervienen para siglos anteriores, pues no se muestra ninguna, se habla, igual que cuando se habla de infanticidio, en ningún caso, claro que hay casos documentados de épocas anteriores y alguno a lo mejor más reciente, pero no se documenta el sexo, la diferencia de género entre víctimas del infanticidio o en el caso de la exposición entre niños y niñas, mayoritariamente al menos, sino más bien lo contrario, ¿no? Y aquí, pues en el caso de la documentación o las referencias a enterramientos clandestinos, hombre, primero hay que ver si su número, si los casos que se conocen pueden afectar a estos, pueden explicar estos grandes sesgos que se ven en vuestras conclusiones, en vuestras gráficas, lo que hemos visto hoy aquí, por ejemplo, porque claro, 3 casos en Murcia, o aunque fueran 13 o 30, pues no permitirían llegar digamos, a este sesgo que se ven en estas gráficas, ¿no? Y después, casos documentados, o aunque muchos o pocos que se puedan dar en otras regiones, pueden ser explicables por otras causas, ¿no? Que se enterrase a los niños o a muchos niños muertos en los primeros días después del nacimiento, pues probablemente, aunque el registro civil decía ya desde 1871 que había que registrarlo, ya lo recordamos en ese seminario, en los primeros 3 días, y después, si no, había un proceso muy largo en las audiencias y en los tribunales provinciales, pues claro, en zonas donde el obispado, hasta la parroquia, en zonas de poblamiento disperso como el caserío vasco, Galicia, etcétera, pues es que no podían hacerlo de otra forma, porque no había modo de llegar, no digo ya a un registro civil, sino también a la parroquia más cercana, ¿no? Es decir, que esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿eh? En fin, ahí yo sí que veo, como Alberto, pues ya lo dijimos y con muchas más razones o muchas más, digamos, argumentos, sí que veo un salto en el vacío, un salto muy arriesgado. Se puede hablar de posibilidad, una probabilidad mayor o menor, y por supuesto una posibilidad de que las niñas se enterraban no en lugar sagrado, sino en enterramientos privados o clandestinos, en mucha más proporción, o solo ellas, o en mucha más proporción que los niños. Eso se da como un hecho, cuando no hay constancia, no hay documentación sobre eso, y mucho menos estadística sobre eso. Y entonces eso yo creo que es una conclusión pues muy atrevida, digamos. Ya por supuesto no se habla porque los datos no conducen a eso, ¿verdad? No se habla de infanticidio, ni siquiera de discriminación, digamos, alimentaria o de otro tipo de discriminación. Y entonces, bueno, no sé, yo creo que hace falta, pero bueno, eso ya lo comentamos en esta reunión del seminario, que habría que ir a otro tipo de fuentes literarias, documentales, de otro tipo de información que nos llevase a esa conclusión, a apoyar con más seguridad esa conclusión, ¿verdad? Vicente, tiene la palabra pedida Manuel Llorca y luego Pep Bernabeu. Yo también tengo una pregunta. Yo tengo una muy breve también. Vale, pues Manuel. Ya, bueno, muchas gracias, Enrique. Un comentario primero que nos dé el secreto para verse tan joven, como que no pasaran los años para Enrique, ¿eh? Lo primero, a propósito de lo que estamos hablando. Lo segundo, un poco en defensa a propósito de lo que acaba de decir Vicente. A ver si entendí bien, Enrique no es que diga que no hay sobremortalidad masculina, sí que la hay, es natural, pero lo que está diciendo es que es superior a lo que se observa para otros países con una situación similar, si entendí bien al principio, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, quería preguntarle a Enrique porque por lo que veo esto es un trabajo monumental de recopilación de datos. Entonces, si él recomendaría, o si tiene evidencia de que algo parecido pudiese haber ocurrido en América Latina en las primeras décadas después de la independencia, que es un periodo que él ha tratado,
en el fondo, si impulsarías, digamos, algún grupo de investigadores en América Latina a hacer un ejercicio similar. Esa es mi pregunta. Gracias, Manuel. Mira, yo conozco un trabajo sobre mortalidad de Montevideo y lo que ahí observaba es que había mucha irregularidad en el registro de los párvulos. Yo creo que sí valdría la pena hacer un estudio sistemático de las fuentes sacramentales en Latinoamérica, pero convendría hacer un estudio crítico de la fuente, sobre todo antes de meterse a fondo y meter recursos económicos y recursos humanos en ese trabajo, porque lo que me temo es que no se pueda estudiar mortalidad total, que solo se pueda estudiar mortalidad adulta. Pero hay que examinarlo, es decir, estoy hablando desde mucha distancia, pero lo que sí recomendaría es un análisis crítico de la fuente, sobre todo de los libros de difuntos, antes de una apuesta decidida por ello. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, Enrique, gracias y felicidades por el seminario y por haber expuesto de manera tan honesta y tan sincera las dificultades, ¿no?, con las que os encontráis, incluso la propia discusión que tenéis dentro del grupo. Yo simplemente quería hacer una sugerencia, y es que quizás valdría la pena mirar a lo que está ocurriendo en la actualidad con la mortalidad infantil. Es decir, ahora mismo no tengo exactamente el dato, pero recuerdo que no hace mucho tiempo estuve viendo un informe de Naciones Unidas donde se indicaba que precisamente en aquellos países con niveles más bajos había una clara discriminación de género en términos de mortalidad infantil hacia las niñas. Y a lo mejor ese diálogo entre pasado y presente, ¿no? Estaba recordando aquel trabajo clásico de Arthur Inhofe que ya establecía esta propuesta, puede arrojar alguna luz, no lo sé, es una sugerencia que pongo encima de la mesa. Pues gracias, Pep. Tratamos de leer lo que ha ocurrido en las últimas décadas en diversas zonas de los países en vías de desarrollo, especialmente en Asia, ¿no? Aunque creo que los fenómenos europeos y los fenómenos españoles son distintos, pero en cualquier caso sí estamos evidentemente atentos a esa literatura de la mortalidad y de, bueno, pues el tema de las Missile Girls y Missile Women. Pues sí, por supuesto. Yo tenía... Una última cuestión. Perdona, no. Yo también tenía una. Sí, perdona. No, acaba. No, adelante, que si no... No, bueno, se me ha ocurrido una cosa que no sé, a lo mejor, pero es decir, el subregistro de muertes lo que es seguro es que era sobre todo de niños muertos al nacer en las primeras horas, ¿no? Que creo que se podían bautizar de urgencia y se deberían bautizar igual a los niños que las niñas con este sistema. Y yo creo que sí que se podían enterrar, y además yo le he oído, digamos, lo de Caro Baroja, vi la película de Caro Baroja que lo explica, pero además he oído en pueblos, a verlos en tinajas, en los jardines, lo he oído más de una vez en gente muy mayor, ¿no? Igual que también es como se enterraban a los abortos, porque un niño muerto al nacer, un aborto más o menos, pues eran circunstancias parecidas. Lo que sí que creo que hubiera distintas consecuencias de no registrar la muerte de un niño o una niña, sobre todo porque si no se registra la muerte de una niña no pasa nada, no le van a pedir nada, pero la de un niño era fundamental para, por ejemplo, para el servicio militar, para no declarar prófugo a aquel niño. Esto sí que se controlaba mucho a partir de los registros parroquiales o civiles, ver los niños que se tenían que llamar los que no se había registrado su muerte y tenían que ser llamados a filas. Por lo tanto, podría ser que se fuese más cuidadoso en registrar la muerte de un hijo que la muerte de una hija, porque era la forma de que dejase de poder ser llamarlo a listas, ¿no?
Por lo tanto, esto quizá podría explicar el mayor siempre atención al registro de niños que de niñas en los registros parroquiales, en los civiles e incluso en los padrones y en los censos. No sé, se me acaba de ocurrir, pero Sí. una posibilidad. Eso también, no sé, eso también tiene sus problemas, o bueno, sus otras implicaciones. Es cierto, claro, que la mortalidad, bueno, o la supervivencia, mejor, de los niños, pues tenía consecuencias en la vida laboral y sobre todo, por eso, en el servicio militar después, pero como probablemente es cierto, la mayoría, niños y niñas, morían, tenían más riesgo, claro, de morir en los primeros días. Hay que ver si unos y otras eran previamente bautizados, porque si el niño moría pero no había sido bautizado antes, pues entonces ahí están algunos registros, los de parroquiales, habrían unas páginas especiales para párvulos innominados, es decir, que morían sin haber sido, no tenían nombre todavía, sin haber sido bautizados. En ese caso, ni ponías eso, como no tenían nombre, no se llamaban ni Juanito, ni Pepita, o vamos, Pepita, o Teresa. Entonces, pues era una criatura. Y claro... podía bautizar la que había asistido al parto, ¿no? Se podía bautizar... Pero ¿qué registro de la comadrona y eso? ¿Dónde queda el registro? En ningún sitio. Antes del registro civil, en ningún sitio. Si el cura antes no lo ha bautizado, entonces, sea niño, sea niña, cuando muere, pues es una... a los 2, 3, 4 días, Enrique y otros, vamos, el equipo y otras personas, algunos hace muchos años ya, pues y en otros se ha visto y en otros países también, ¿verdad? Está muy bien estudiado el plazo, es decir, el tiempo que corre entre, además la legislación eclesiástica lo trató de reducir, pero luego por otras razones en algunos sitios se fue ampliando en el siglo XIX otra vez el margen o el lapso de tiempo entre nacimiento y bautismo solemne, claro, estamos hablando del bautismo en la iglesia, solemne, ¿no? No el bautizo de socorro en la iglesia, que se valía igual para enterrar después en sagrado, en el cementerio. Con decir los padres que lo habían bautizado de socorro, pues ya era un angelito que estaba en el cielo. Es decir, ya no se enterraba en el corralito. Todo esto, claro, es que falta información en los registros parroquiales. La información, no digo ya entre una provincia y otra, o entre un pueblo, una parroquia y otra, sino en la misma parroquia entre un párroco y el siguiente, que puede llevar una práctica de registro distinta. Y claro, ya con fuentes tan débiles, o sea, tan variables, no digo ya la comparación, quisiera yo ver cómo es el registro de mortalidad de párvulos, no digo ya en Suecia o en Alemania, sino en Italia mismo, para ver si son comparables la mortalidad neonatal o la mortalidad infantil o la temprano juvenil, la de 1 a 4 años, en unos sitios y otros, para estas épocas. Es que claro, nos movemos hay que tener en cuenta tantas variables ya de las mismas fuentes que bueno, yo, para no hablar, como tú has dicho, Roser, también de eso de los criterios o de las líneas, digamos, de normas biológicas a 1 año, a 2 años, a 4 años, etcétera, lo que se refiere a las sex ratios, es decir, a la mortalidad infantil a estas otras edades. Y claro, eso es hay tantas variables que es muy difícil llegar a conclusiones firmes o ni siquiera probables sobre muchos de estos temas, en mi opinión. La muerte intraparto probablemente era más elevada en niños que son más grandes en un momento en que las cesáreas no se pueden realizar y la forma de solventar partos que se quedan estancados es con un vasiotribo, que supongo que lo conocéis, ¿no? Que es una herramienta pues, para matar al niño intraparto y sacarlo a cachos por lo menos para intentar salvarle la vida a la madre. Y dado que las dimensiones fetales normalmente de los niños son más grandes que las niñas, es posible que hubiera mucho... Estoy hablando de hipótesis, es que no... Pero desde el punto de vista
de mi especialidad, creo que podría explicar por lo menos una parte de esa sobremortalidad, por lo menos una parte, porque lo más normal es que sí que de quedarse atascado un parto, más fácil que sea alguien más grande, o sea, los niños se quedarían más fácilmente atascados probablemente que las niñas, pero ya os digo que hablo un poquito así, tendría que comprobarlo, pero se me ha ocurrido sobre la marcha. Los libros sacramentales rarísimamente recogen la muerte en el parto, muy raramente, es decir, a partir de ellos. Entonces, a pesar de que eso no es así, sigue saliendo una sobremortalidad masculina, es decir, más allá de los niveles que deberían ser en consonancia con los niveles de mortalidad. Por último, quiero añadir que hemos comenzado a estudiar el siglo XVIII, sobre todo una investigación que está llevando a cabo Ángel Luis Velasco, y tenemos 6 pueblos de Guadalajara con edades desde 1700, con edades de los fallecidos desde 1700. ¿Y cuáles son las relaciones de masculinidad que se observan antes de 1840? Pues en el caso de la mortalidad neonatal se sitúan por encima del 150% la relación de masculinidad del cociente de mortalidad neonatal entre 1700 y 1830-1840. Esos niveles evidentemente son anormales, lo que está indicando un subregistro específico femenino en el primer mes de vida muy importante. Son 6 pueblos, es el 2 y pico % de la población de Guadalajara, son pocos, pero todas las evidencias, todas las provincias apuntan a que los cocientes de mortalidad neonatal e infantil, las relaciones de masculinidad de esos cocientes de mortalidad neonatal e infantil están por encima de la norma, de lo que debería ser en consonancia con los niveles de mortalidad a 0 meses y a 1 año. No sé las explicaciones, esta me parece la más probable, pero que hay subregistro de niñas fallecidas antes de cumplir su primer año me parece que es difícilmente cuestionable con la información que vamos recopilando. Enrique, sí. ¿Habéis intentado o tenéis en digamos, la intención de, yo creo que se podría hacer sin mayor problema? Hay tantos problemas de fuentes y de, bueno, el tratamiento de los datos, etcétera, que aunque con gran rigor, digamos, estadístico, de muestras representativas, etcétera, pero habéis intentado, se podría hacer, creo yo, habéis intentado hacer el mismo ejercicio, todos estos gráficos, todas estas relaciones de ratios y cocientes entre una relación de masculinidad a una edad y a un grupo de edades y otras, etcétera. No hacerlo por provincias, sino agrupar todos los datos que tengáis de provincias, por ejemplo, para La Mancha, o por ejemplo, para las 2 Castillas. Agruparlos todos, igual que se agrupan los pueblos, los 14 pueblos de una provincia o los 7 de otra, y se habla de los datos de toda, bueno, de esa muestra provincial, pues hacer una muestra castellano-manchega, etcétera. Lo digo también por, ya lo sabes, por lo de Visaria, o sea, lo de Pravin Visaria, o sea, llegar a unos totales, aunque sea 20 años juntos, de casos de defunciones, por ejemplo, que lleguen a los 15, 20.000. Con lo cual, en ese caso, el margen de error o el grado de confianza de las estimaciones es mucho mayor, pues claro, si no llegamos por lo menos a los 10.000 en cada caso, pues claro, el margen de oscilación de una relación de masculinidad al nacimiento o a la defunción en torno al 105, pues ya nos vamos, bueno, es igual que sea 120 que 75 o 130 que 60, ¿entiendes? Y entonces yo creo que ayudaría a tener los datos
para hacer este mismo análisis, por ejemplo, para Castilla-León, para Castilla-La Mancha, ¿no? No sé si tenéis, digamos, interés o en vuestros objetivos hacerlo también. Sí, yo creo que vamos a agregar, efectivamente, vamos a agregar al menos todos los datos. Si hubiera para Cataluña más que Girona, pues también para Cataluña, por ejemplo. Sí, vamos a agregar los datos. De todas maneras, un económetra está analizando los márgenes de confianza y me ha adelantado que tenemos suficiente muestra para, digamos, llegar a unas conclusiones con unos márgenes de error relativamente reducidos. Pero sí, nuestra intención va a ser trabajar de manera agregada. Sí. Muy bien, muy bien. Bien, pues Enrique, si consideras, podemos dar por cerrado el seminario. Sí, muchas gracias a todos y un saludo. Gracias a ti, Enrique. Gracias. Gracias, hasta luego.